10 de la mañana, 50 minutos. Y sí, señores, hoy les vamos a hablar de por qué razón Sandra Ortiz es un testigo clave en todo este caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Este mayor escándalo de corrupción del gobierno del presidente Gustavo Petro, que ha llegado a un punto crítico de la justicia, cuyas implicaciones afectarían inevitablemente la suerte de las elecciones del próximo año, las elecciones del 2026. Sandra Ortiz, que ustedes la han oído nombrar en diferentes medios de comunicación, y aquí también hemos hablado de ella, es la testigo estrella, o eso consideramos, porque está en un enfrentamiento muy tenso con la Fiscalía General de la Nación. Se está enfrentando también con Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE y fundador del Partido Verde, que probablemente será imputado en los próximos días, pero se encuentra fuera del país. Nosotros hemos hablado con su abogado, le dijimos que si se había fugado, el abogado dice que no, que él va a responder, pero no puede garantizar que vaya a volver a Colombia. Pero además es protagonista Carlos Ramón González de este escándalo dentro del Partido Verde, y el partido todavía pues no se pronuncia sobre Carlos Ramón González. Hoy supimos que suspendían a Iván Name y a Sandra Ortiz de la colectividad, que los suspenden, no que los expulsan, pero no se pronuncian sobre Carlos Ramón González, entre otras cosas, porque Carlos Ramón ha financiado muchas de las campañas de quienes pertenecen a esa colectividad. Pero además ahora también está sobre la mesa este partido, Carlos Ramón González, Sandra Ortiz, Iván Name, con la candidatura presidencial del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. Bueno, todo este entramado político, ¿cómo se va a ver afectado por cuenta de lo que se va a conocer esta semana? Porque además, Lina, se vienen más capturas, más imputaciones, y el país hasta ahora sabe una fracción muy chiquita de realmente qué fue lo que pasó en ese saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Así es, Camila, pero entremos en materia y pongamos en contexto quién es Sandra Ortiz y por qué es una testigo clave. Ella, ex consejera para las regiones del gobierno, que recordemos fue senadora y representante del Partido Verde, donde ha militado desde hace 12 años, y como usted acaba de mencionar, fue este partido el que anunció la suspensión de ella y también de Iván Name por todo este escándalo de corrupción. Ella fue imputada por la Fiscalía en noviembre del año pasado por lavado de activos y tráfico de influencias. Habría organizado Ortiz y facilitado la entrega de las coimas a Iván Name para agilizar el trámite de la reforma pensional, y según también se ha mencionado en chats que ella entregó y también en una mesa de negociación, la elección de Vladimir Fernández para la Corte Constitucional. Sebastián. A mí me parece muy importante que todos entendamos, que ustedes, la mesa, los oyentes, entiendan por qué Sandra Ortiz es tan importante, y en este punto yo creo que Camila es la persona más importante del caso, por tres razones principales. La primera es la persona que ratificaría con su testimonio y pruebas los testimonios de Olmedo y de Sneider Pinilla. Sin Sandra Ortiz, Camila, no se puede completar todo lo que Olmedo y Sneider han dicho. Segundo, es la única, Sandra Ortiz es realmente la única persona que podría vincular a Carlos Ramón González de manera, digámoslo, demoledora, y aportar las pruebas que vinculan al ex director del DAPRE. Nadie más podría hacerlo. Y tercero, es Sandra Ortiz quien tiene las pruebas de cómo se fraguó la elección de Vladimir Fernández, con conocimiento y participación del magistrado, con parte de la ECOEM. Entonces, Camila y Lina, pues Sandra Ortiz es la pieza que lo une todo. Exactamente, Sebastián. Y lo que vamos a mostrarles a continuación, pues son los extractos más importantes de la diligencia que Sandra Ortiz rindió ante la Corte Suprema de Justicia en junio del 2024. Ella, hay que aclarar, fue citada en calidad de testigo en los casos de los expresidentes del Senado y de la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, que lleva el magistrado Francisco Farfán de la Sala de Instrucción, y que, recordemos, en su más reciente decisión ordenó la medida de aseguramiento, medida pues que aprobó esta Sala de Instrucción. Y bueno, ese testimonio fue hace casi un año, pero porque hoy es más importante que hace un año, porque como les acabamos de decir, estaba enfrente del magistrado Farfán como testigo, pero hoy ya está imputada, y las pruebas que tiene la Fiscalía, que ha corroborado la Fiscalía junto a ella, coinciden plenamente
con muchos de los dichos que dice hace un año. Es decir, ya podemos unir las pruebas con lo que dijo Sandra Ortiz hace un año. Y vamos a empezar. Entonces, Camila, vamos a empezar con varios de los audios. Esto no está estrictamente ligado con las pruebas, con el tema de las coimas y tal, pero nos llamó mucho la atención. Le preguntamos a algunos penalistas que si lo que vamos a oír es normal y la verdad no. Apenas inicia pues la diligencia, el magistrado auxiliar Alex Movilla del despacho de Farfán le dice en repetidas ocasiones a Sandra Ortiz que tiene derecho a mentir. Le informamos además que si usted falta a la verdad o la calla total o parcialmente respecto de usted, atención a esto, si respecto de su situación usted me dice mentira, usted falta a la verdad, no ocurre absolutamente nada. Si yo le hago alguna pregunta y usted considera que si la respuesta que me ofrece o que le ofrece a la Corte es una respuesta veraz, pero que le causa perjuicio a sus intereses jurídicos, usted tiene derecho a mentir. Esto que le está diciendo el magistrado a Sandra Ortiz en la audiencia, yo es que desconozco porque no soy penalista, Lina, pero ¿qué dicen los penalistas? ¿Pueden decirle a uno en una audiencia que tiene derecho a mentir, que no pasa nada, que ella tiene derecho a mentir, o esto contaminaría pues todo el proceso y las pruebas? No existe en nuestra Constitución, no existe, Camila, en el Código Penal el derecho a mentir. Ojo, existe el derecho a no autoincriminarse, el derecho a no autoincriminarse y el derecho también, Camila, a guardar silencio, pero no existe el derecho a mentir, y menos que un magistrado pues induzca al testigo a que lo haga. Esto es muy importante, porque esto que nos acaba de mostrar Sebastián fue al inicio de esta audiencia, pero una hora después el magistrado insiste, Camila, y esta vez preguntando si fue ella, Sandra Ortiz, quien recibió plata de Schneider Pinilla, recordemos, ex subdirector de la gestión del riesgo, para entregarle este dinero a Iván Name, presidente del Senado en ese momento. Mire, escuchemos. De acuerdo a lo que dice Schneider Pinilla, él le hizo entrega de el dinero a usted acá en la ciudad de Bogotá y ulteriormente la acompañó a algún sitio en el cual él afirma o por lo menos deduce que usted entregó los 3.000 millones de pesos al senador Iván Leonidas Name Vázquez, reiterándole que tiene derecho a no autoincriminarse, que tiene derecho a guardar silencio, que tiene derecho a mentir y que si usted miente respecto de usted, esa situación no trae como consecuencia jurídica el que incurra en el punible de falso testimonio. Se le pregunta, doctora, sobre estos sucesos, sobre esta situación factual que se le pone de presente, ¿usted tiene o no algún conocimiento? Señor magistrado, por lo que usted acaba de mencionar y que además lo vienen mencionando los medios de comunicación, porque yo me enteré y ellos son los que hoy me están señalando. Entonces, ¿yo guardo mi derecho a guardar silencio? No. Bueno, en ese momento la situación y la estrategia jurídica de Sandra Ortiz era totalmente diferente a la de hoy. Ella pues en ese momento lo negaba todo. Ya después de la imputación ya está abierta a negociar con la fiscalía. Pero la fiscalía no quiere negociar con ella, que ese es el enfrentamiento en el que están en estos momentos, que ella está planteando que tiene una cantidad de información, pero la fiscalía dice, ella quiere pues más o menos que no se le dé ningún día de cárcel y pues nosotros hacemos un preacuerdo, pero tiene que pagar ciertos años privada de su libertad. Pero ojo, clave decir que en todo caso ella guardó silencio, ella se acogió, fue el derecho a guardar silencio. Testigo. Bueno, para arrancar, sí es algo, Camila, que nos pareció muy irregular, que además consultándolo con gente que sabe mucho del tema. Ahora sí vamos con los nombres importantes. Sandra Ortiz, Camila, le relata al magistrado durante toda la audiencia pues que Carlos Ramón González le pidió el favor que hablara con los congresistas opositores para sacar adelante las reformas y pues digamos que hasta ese momento esa acción puede ser normal, es decir, mediar con los congresistas, a ver a qué acuerdo se puede llegar. Y pues el diálogo político entre el legislativo y la presidencia es normal en una democracia, pero esto es muy importante porque cuenta cómo con Name fue muy insistente y por el pedido de Carlos Ramón González intentó convencer a Name que apoyara las reformas sociales. El compromiso de este gobierno y el señor presidente a todos nos dijo que ayudáramos a impulsar las reformas.
que la sacáramos adelante, que habláramos con los congresistas y miráramos los puntos de vista o que no coincidíamos a ver si podíamos llegar a un buen acuerdo. Con el doctor Names, entre esos congresistas amigos, usted fue congresista, habló esto que nos está diciendo. Sí, porque con Name, digamos, me puse muy juiciosa en esa tarea. Primero porque Carlos Ramón me lo pidió. Me dijo, mira, ahí, bueno, magistrado, Carlos Ramón me dijo, mira, nosotros somos del Partido Verde, somos partido de gobierno. Name está en una actitud hostil con el gobierno. Sandra, yo sé que él te aprecia, ¿por qué no entre los dos, poco a poco, vamos acercándonos para que él también escuche esta parte de este lado del gobierno? Eso sí, hicimos esa tarea. Me gasté tiempo en desayunos, almuerzos y comidas tratando de hablar con él. Nunca le he hecho tanto lobby a un hombre, tantas invitaciones, con toda la buena actitud, pero no fue fácil. Creo que hasta este momento no ha sido fácil con él. Pues eso dice Sandra Ortiz sobre o sea, cuenta ese por qué trabajo. empieza a tener las reuniones y es por orden de Carlos Ramón González, que repetimos, Carlos Ramón es uno de los implicados en este escándalo, está fuera del país, su abogado no puede ni confirmar ni negar que se fugó y que no va a volver, y era el director del DAPRE quien estaría dando las órdenes o le habría dado las órdenes a Sandra Ortiz para que tuviera estos acuerdos y hiciera lobby en el Congreso con los representantes y con los senadores. Exacto, ella usa ese término lobby, y Camila, es clave porque ella dice que ha sido el hombre más difícil, el Iván Name, el expresidente del Senado, y que a pesar de eso él fue muy difícil, y ella durante la diligencia aclara que Name no cambió su postura frente a las reformas, que eso fue lo que todos vimos a la final. Públicamente Name siempre se mostró como un opositor, pero todo este trabajo al final, como también se ha revelado en otras cosas, él sí permitió muchas veces que María José Pizarro subiera, ¿no?, al atril a dirigir la presidencia del Senado, por ejemplo en el trámite de la reforma pensional. Y bueno, también que viene otra parte, que esta coima podría haber sido también para cambiar el orden del día para la elección de Vladimir Fernández, que era el secretario jurídico, como magistrado. Es clave que lo aclaremos porque ella sí es enfática en decir que Name pues no cambió sus posturas frente a la reforma, que fue un hombre difícil, pero pues sabemos que su ayuda habría sido de otras formas y ya lo vamos a ir viendo a través de esto, pero eso es importante señalarlo. Sí, lo que decimos, que en público él no cambia su visión sobre la reforma pensional, pero sí facilita que se dé en el orden del día la discusión de la reforma, no preside en la plenaria, sino permite que María José Pizarro del Pacto Histórico sea la que la presida. Y algo clave que es también que ponga en el orden del día también la elección de magistrado para Vladimir Fernández, pero ya vamos a eso, Camila. El magistrado auxiliar también le pregunta a Sandra Ortiz cuántas veces se reunió con Name para convencerlo, ¿no? Pues para todo este lobby que ella señala. Ella dice que más de 20 veces. ¿Cuántas reuniones fueron aproximadamente? Usted dijo, nunca le había hecho tanta antesala o algo así a un hombre. ¿Cuántas fueron, doctor? Muchas. Sí, muy rogado, el más rogado que me ha tocado. Muchas en número serían 5, 10, 20. No, más. Más de 20. Sí, durante este tiempo sí, mucho más. El más rogado que me ha tocado, dice la señora Sandra Ortiz, el más difícil, y pues por eso su precio, porque recordemos que al Iván Name, expresidente del Senado, se habla de que se le pagaron 3.000 millones de pesos, mientras que a Andrés Calle del Partido Liberal se le pagaron 1.000. Muchos se preguntarían, bueno, ¿por qué esa diferencia entre Name y Calle? ¿Por qué a Calle se le pagan solo 1.000 millones de pesos y Name tiene una tarifa mucho más costosa que serían los 3.000 millones de pesos? Pues tal vez por eso que estaba diciendo Sandra Ortiz, era un hueso más duro de roer en estas dinámicas de la política y la corrupción que son tenebrosas. Sí, y el tema de Vladimir, había premura sobre eso. Se le pagó 2 días antes de la elección del magistrado. Y le pregunta entonces el magistrado, bueno, ¿pero dónde se reunían? ¿En qué partes de la ciudad? Los desayunos con el doctor Name, almuerzos, invitaciones, o como se le pueda denominar dentro de lo que realmente ocurrió, ¿dónde fueron? Nosotros a veces en la presidencia del Senado o en restaurantes afuera. Entonces, bueno, Lina, ¿por qué es tan importante esto que está diciendo Sandra? Porque es que, y le repito, esto que está diciendo ya está aprobado
con unas matrices que armó la Fiscalía con otros investigadores, como con las cámaras de seguridad del Senado, con los chats entre involucrados, con la georreferenciación de nuestros celulares, emiten unas notas todo el tiempo de ubicación y la justicia puede saber dónde estamos. Todo esto ya está pues con unas matrices Lina. Y esa reunión de la que habla Sandra Ortiz del Senado fue el 13 de octubre en la oficina de Iván Name. Estaban Iván Name, Vladimir Hernández y Sandra Ortiz. Sí, Sebastián, es que para aclararle a la audiencia algo que me parece clave, este testimonio que Sandra entrega lo hace como testigo en la investigación que la Corte Suprema adelanta, recordemos, contra Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Congreso, de Senado y Cámara. Pero ella no ha declarado, Camila, oficialmente, no hay un testimonio oficial ante la Fiscalía. Existe algo que se llama una mesa de negociación, que es como aquí nosotros estamos en la mesa sentados y Sebastián y yo le decimos a usted, Camila, mire, usted es la Fiscalía. Señora Camila, nosotros tenemos todas estas pruebas, esto todo es lo que le podemos aportar, estas son las matrices de las que habla Sebastián. Pues Sandra Ortiz ya se sentó en una mesa de negociación, es decir, la Fiscalía sabe ella qué puede aportar y como hay fiscales, pues del ente de control en esa mesa de negociación, ellos ya tienen en su poder, ellos saben que eso que ella puede entregar existe, es válido, mejor dicho, que ella está lista para ese principio de oportunidad y está lista para ser escuchada y que reciban eso de manera oficial. Es decir, esto que ustedes están oyendo, la Fiscalía ha contrastado el relato con pruebas y con investigaciones. El relato en sí mismo pues no sería suficiente. Y también les vamos a aportar algo que lo reveló la revista Semana hace 10 días. Son unos chats que son claves de esto que decía Sandra Ortiz hace un año. Que lo decía en calidad de testigo, no estaba siendo interrogada y tal. Esto, Camila, lo revela la revista Semana y es clave, porque es de esa reunión definitiva el 13 de octubre, de la reunión en la oficina de Name en la que habría asistido Vladimir Fernández. Ahí le pone, pues Sandra Ortiz le pone a Vladimir saliendo para la reunión. Esto es 8:29 de la mañana, antes de la reunión en Senado, y ya Vladimir Fernández le responde, acá estoy esperando. ¿Dónde estás?, replica Sandra. Presidencia, oficina Name, dice Vladimir Fernández. Vamos llegando. Bueno, ya se produce la reunión y en la noche le habrían entregado la segunda parte de la coima y lo que aparece abajo del chat es muy importante porque dice Camila, orden del día 17 de octubre y es un documento en Word. ¿Qué es lo que pasó? Y esto también lo tiene la Fiscalía y esto es muy, muy clave. Ese que dice orden del día 17 de octubre se lo pasa Iván Name a Sandra Ortiz porque pues es parte de la coima del trato. Yo a usted le pago la coima y usted pone en el orden del día a Vladimir Fernández. E inmediatamente apenas Sandra recibe eso que dice orden del día, se lo pasa Sandra Ortiz a Vladimir Fernández y abajo pone gracias mi reina y pues Sandra le manda un sticker. O sea, entonces, se confirma que después de esa reunión que habría sucedido en el Senado, que recordemos ella en el audio dice hubo reuniones en el Senado, esta reunión del 13 de octubre en la que habrían estado, como dice Sebastián, Vladimir Fernández, Sandra Ortiz y el expresidente Iván Name, ahí se acordó incluir en el orden de día a Vladimir Fernández y ahí en el chat lo ven. Ese orden del día se lo habría pasado Iván Name a Sandra Ortiz y Sandra Ortiz a Vladimir confirmando. Es decir, los 3.000 millones de pesos de Iván Name serían realmente para que se eligiera a Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional. Los pagos habrían sido 12 y 13 de octubre, eso también, tanto pues la Corte que ordenó capturar a Calle y a Name como la Fiscalía lo tienen y pues quedó elegido Vladimir el 17 de octubre. Es que Camila, es muy importante, mire, la versión de Sneider Pinilla, ex subdirector de la gestión del riesgo, pues él ha sostenido que a Name se le habrían entregado 3.000 millones. 1.500 el 12 de octubre y 1.500 el 13 de octubre después de esta reunión en el Senado. Es lo que señala su versión y las pruebas que ha aportado. Sandra es clave porque con su testimonio oficial en la Fiscalía se corroboraría pues la entrega de este dinero, no solo que lo entregó Camila, y esto es muy importante, no solo la entrega, sino para qué lo entregó, para que ella nos compruebe para qué y quién o quiénes le dieron la orden. Bueno, faltan unos últimos 3 audios corticos. En esta oportunidad el magistrado le pregunta a Sandra Ortiz si se habría reunido con Iván Name en las suites del Hotel Tequendama, donde Sandra Ortiz se estaba hospedando para hablar de estas cuestiones y pues Ortiz en ese momento en la diligencia dice que prefiere guardar silencio.
El doctor Iván Leonidas Name, en el Tequendama Suyo, ¿usted se reunió para hablar de estos temas? Guardo silencio. Y es que cabe recordar que en las pruebas entregadas por Olmedo López y en su testimonio pues se señala que hubo un desayuno entre Sandra Ortiz, Olmedo López y Name el 25 de septiembre en el Hotel Tequendama. Y bueno, también Sebastián, durante esta diligencia, el magistrado auxiliar le pregunta a Sandra Ortiz desde hace cuánto conoce a Carlos Ramón González, a lo que Ortiz responde pues que lo conoce hace años y pues que no tomaba ninguna decisión sin consultarle a él. Nuevamente ella vuelve a decir pues que sigue esas órdenes y es otra muestra de la importancia de que la fiscalía reciba a Sandra, sobre todo, y ojo Camila y Sebastián, previo a que se impute a Carlos Ramón González. Al que usted mencionó, si usted recibía órdenes directas de él, ¿cómo era eso? Sí. Primero, la relación con Carlos Ramón es de hace muchos años, porque él es el dueño, el líder del Partido Verde, es el que siempre ha estado entre los directivos y el fundador del Partido Verde, y él fue el que me ayudó muchísimo para impulsar mi carrera política, para el aval del Partido Verde. Entonces tenemos una amistad. Y sí, yo no tomaba ninguna decisión sin consultarla siempre con él. Pues a mí me parece importante esa parte, Camila, cuando dice que ella no tomaba ninguna acción, ninguna decisión sin consultarla con Carlos Ramón González. Bueno, vamos terminando. Pero pues, mire, hay algo que sí. dice ahí Sandra Ortiz que me parece muy importante en esa declaración, y él dice, Carlos Ramón González es el dueño del Partido Verde, que a veces lo hemos dicho aquí en nuestros micrófonos, ¿no? Le faltó una letra, dijo dueño. Pero es el dueño, Sí. pero literalmente es el dueño, y por eso cuando yo hacía la introducción de estos audios que ustedes nos traían, Sebastián y Lina, es que es importante escucharlos porque ayer hubo reunión de la bancada del Partido Verde para definir, bueno, entre otras cosas, cómo van a actuar con miras al 2026, para suspender a Sandra Ortiz y a Iván Name del partido, pero no se dijo ni mu de Carlos Ramón González. Pero además no se dice ni mu porque muchos de los miembros del Partido Verde han recibido plata de Carlos Ramón González en préstamos para hacer sus campañas. Carlos Ramón González les ha dado la mano a muchos de los que están ahí en esa colectividad, de los que conocemos y son muy conocidos en la opinión pública. Entonces, por eso, ahí sí hay un cuestionamiento que hacerle a la colectividad. Es porque, uno, no se saca a Sandra Ortiz y a Iván Name. Ellos dicen que porque no son condenados, simplemente están siendo investigados y pues hay que esperar que falle la justicia. Pero dos, porque no se dice nada de Carlos Ramón. ¿Y qué van a decir los candidatos presidenciales de todos estos involucrados? Y Camila, yo adhiero a su comentario. Sé que es una posición difícil, pero no puede ser que no le podamos sacar una palabra a los miembros de la bancada verde de este tema de Carlos Ramón González, porque recordemos que además quienes fundan el Partido Verde son Carlos Ramón González con Iván Name, dos de los protagonistas de esta trama. Y para finalizar, pues contarles que sí, González está en la mira de la fiscalía, y pues fuentes allegadas a este caso que hemos consultado nos cuentan que podría venir pronto su imputación. Y acá el gran interrogante, Camila, y la clave de todo con González, ojo lo que les voy a decir, anótenlo muy bien, la clave es si la imputación de González viene con medida de aseguramiento o no. Eso es clave, si viene o no con medida de aseguramiento. Eso será lo clave en que llegue a haber imputación. Y vamos terminando, Lina. Digamos, ¿por qué? La pregunta es eso. ¿Por qué no se le daría medida de aseguramiento a Ramón González si era el autor intelectual y el jefe directo de Sandra Ortiz? Y ella ya tiene medida de aseguramiento, sí Sebastián. Y lavado de activos. Que ahí eso es muy importante, porque si él era quien le daba las órdenes a ella, porque uno, la fiscalía no ha tomado ese testimonio oficial, sabiendo que ya tiene las matrices de colaboración, sabiendo que en esa mesa de negociación saben lo que ella puede aportar, ¿cómo permite la fiscalía que él salga del país, que no le den una medida de aseguramiento? Si precisamente la medida de aseguramiento se da cuando la fiscalía o cuando un ente judicial ya sabe que tiene todas las pruebas, y pues que esta persona podría o interferir desde el poder que tiene, o salir del país, o escaparse. Sí, y bueno, por último, una preocupación que está sobre la mesa, Camila, por la familia de Sandra Ortiz. Ella acá le expresa al magistrado que teme por la seguridad de sus hijas. Doctora Sandra, ¿tú tienes protección del Estado en este momento? Sí, a mí me preocupa la seguridad de mi familia, hablo de mis dos hijas, sobre todo de mi hija de 11 años, porque
yo no soy nadie para señalar a nadie, pero el portuario, perdóname, de estas dos personas en el pasado, a mí me preocupa. A mí me preocupa mi seguridad y la de mi familia, especialmente la de mis hijas, porque conmigo lo que sea, pero es que mis hijas, sobre todo mi hija de 11 años, es la única preocupación. Y Camila, pues yo creo que también es un llamado o algún interrogatorio para la Fiscalía, porque hablamos, si no es la testigo más importante que tiene la Fiscalía en este momento, pues es de los tres más grandes. Y pues ella, si bien está bien cuidada en la escuela de carabineros, en este momento su hija menor no tiene seguridad. Lo consultamos bien y podemos confirmarlo. Es decir, ¿cómo puede ser que la familia de la testigo que une todas las versiones, que tiene información sensible de tanta gente tan importante, no tiene seguridad, Lina? Es que el nivel de riesgo de Sandra Ortiz hoy es alto, Camila. Y a la niña, que hoy tiene 12 años, pues le tocó irse con el papá y vive en Tunja. Y esta niña pues no tiene protección del Estado, no tiene protección ni seguridad, y pues obviamente una mamá que está privada de la libertad está preocupada por la seguridad de su hija. Ella incluso dice, a mí no me preocupa mi seguridad, me preocupa la de mis hijas y especialmente la de 12 años. Sobre la imputación a Carlos Ramón González que se esperaba para esta semana o en los próximos días es importante, porque otra de las especulaciones que se hacen o de las hipótesis que hay sobre la investigación de esa plata que llegó a Iván Name y a Calle es que la plata realmente se la iba a robar Carlos Ramón González y le entregaba a Calle y a Name esta plata como préstamo para sus campañas, porque Name siempre le ha prestado, porque Carlos Ramón González siempre le ha prestado plata a los miembros del Partido Verde para que hagan sus campañas. Ese fue uno o ha sido uno de sus roles dentro de la colectividad, ser el prestamista de los políticos para que hagan la campaña. Entonces, esta plata, y seguramente esa es la línea de defensa que va a seguir el senador Iván Name, es: a mí me la entregaron no porque yo cambiara mi posición, no porque fuera una coima de un contrato, sino porque era una plata que Carlos Ramón González me iba a prestar para la campaña de mi hija. Y ahí entonces la línea toda conduciría a que quien se iba a robar la plata es Carlos Ramón González. Por eso esa imputación a Carlos Ramón es tan importante. Y es importante el testimonio que pueda dar Sandra Ortiz, porque si no hay testimonio de Sandra Ortiz detrás de la imputación de Carlos Ramón González, esa imputación pues podría ser muy débil. Y este señor, como ella lo dijo en la audiencia, es el dueño del Partido Verde. Y es que, digamos, hoy que se para la Fiscalía, y creo que teníamos una foto, no sé si se puso en algún momento, de Luz Adriana Camargo con Sandra Ortiz. La Fiscalía le ofrece, Camila, 12 años a Sandra Ortiz y pues ella lo considera inaceptable, porque ella dice, no la estoy defendiendo, sino sé un poco lo que piensa su entorno, es: yo tengo información muy valiosa de los personajes que nombramos, yo les puedo aportar muchas de las cosas que ustedes necesitan y me están ofreciendo más del doble que lo que le ofrecieron a Olmedo y Snyder. Para mí eso es inaceptable, piensa Sandra Ortiz. Entonces, en este momento las posturas están alejadas. La Fiscalía desacredita a Sandra Ortiz. Porque la Fiscalía cree que hay muchas de las informaciones que entrega Sandra Ortiz que ella se está inventando. O sea, acá no podemos olvidar también que la señora Sandra Ortiz ha actuado de manera irregular. Y no, es una también, de las protagonistas de la corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Aquí no se puede defender a la señora Sandra Ortiz, sino simplemente cuestionar si la información que ella tiene es lo suficientemente importante para poder darle orden de captura a uno de los que sería realmente el gran responsable de este escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que es el señor Carlos Ramón. Sí, y la información de Vladimir Fernández, que también la tiene ella. Pero bueno, era esto, Camila, que me parecía interesante mostrarlo. Nos está escuchando el senador J.P. Hernández y dice: pregúntenme a mí, yo les hablo. Yo pido que regrese a Colombia Carlos Ramón González, y dice: la Fiscalía está siendo complaciente con algunas personas. Pues todos pedimos que vuelva Carlos Ramón, es lo que le venimos diciendo a su abogado Iván Cancino aquí, y que nos dijo que no podía decir que se volaba, sino que simplemente pues él tenía el derecho de salir del país porque no tenía ninguna restricción a la movilidad. Pero lo que sí especulamos en ese momento es: ese señor se voló y se fue y no va a volver, o pues vamos a ver si vuelve cuando le vayan a imputar los cargos. Pues estos son algunos detalles de esa investigación, de eso que está pasando en ese gran escándalo, el mayor escándalo que está enfrentando el gobierno del presidente Gustavo Petro, que además tiene como protagonista al Partido Verde que hoy pues plantea que podría ser
el partido que ponga sobre la mesa ese candidato presidencial de ese gran frente amplio que quiere apoyar el presidente Gustavo Petro por encima de los candidatos de su propia colectividad como Gustavo Bolívar. Nosotros vamos a hacer una pausa corta y vamos a hablar con el exministro de Comercio Luis Carlos Reyes, porque el exministro de Comercio Luis Carlos Reyes ha venido diciendo, incluso cuando se dieron las capturas de Name y Calle, que él había venido advirtiendo al gobierno nacional sobre esto que estaba pasando con las platas y cómo se estaban manejando las relaciones de algunos miembros del Ejecutivo con el Congreso. Y me parece interesante escucharlo y saber en su momento qué le respondían. Hacemos una pausa y volvemos con el doctor Reyes. Estás escuchando